de la Cámara de Diputados, acabamos una etapa de unicameralidad y regresamos a un sistema que, de acuerdo a quienes han promovido este sistema, dicen regresa porque es necesario meditar mejor la calidad y mejorar la calidad de la producción de las normas y devolverle institucionalidad y equilibrio de poderes a nuestro país. ¿Estamos en la ruta correcta? Será una de las preguntas que le haremos a don Antero Flores Arauz, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros esta noche. Bienvenido y muchas gracias. Mil gracias por invitarme. Al contrario, mencionaba el tema de las marchas y usted mismo me traía el tema antes de salir al aire y me decía, se cumplen 5 años de las marchas que llevaron a la renuncia del presidente Merino. El presidente Merino estuvo muy poco tiempo en el poder, usted participó de ese gobierno. ¿Cómo hace la lectura en lo personal y en lo profesional al cabo del tiempo transcurrido? Fue un momento muy difícil y asumió una responsabilidad Manuel Merino porque le tocaba. Era el presidente del Congreso de aquel entonces. Pero en esos pocos días que se estuvo en el gobierno, hubieron marchas que tienen una explicación quizás sociológica, una parte, porque era una ventana de oportunidad para salir del enclaustramiento de la pandemia. Y la gente salió pese a la emergencia y pese también a las disposiciones de salubridad que te obligaban a mantenerte en tu domicilio y que si había alguna reunión tenías que pedir autorización, que tenías que estar a no sé cuántos metros de distancia de la otra persona, que tenías que estar con tu mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Nada se respetó y preguntaban a la gente ¿por qué sale usted? Y nadie sabía por qué salía. Y se prestó para que hubiera además infiltrados que fueron los que crearon la mayoría de los problemas. Pero hubo también instituciones increíbles como ASBAN que respaldaron estas marchas inusitadas y cierta prensa, que también hay que decirlo, estuvo las 24 horas, dale, que dale, que dale. Bueno, es que, permítame, yo estuve del lado de la cobertura justamente de las marchas, yo presentaba un programa de televisión. Hubo cosas serias y de las otras. Correcto, pero era también una realidad que había una cantidad inusitada y sorprendente de jóvenes que salieron a las calles, porque se había producido hacía poco la vacancia de Martín Vizcarra. Algunos colectivos fueron más claros, en efecto, que otros y dijeron, Vizcarra, no lo hacemos por ti. Lo que pasa es que como hoy había una suerte de descontento, ¿no?, que ha ido creciendo. Se dice que los congresos no son populares, pero hay momentos y momentos. Y de pronto esa vacancia para algunos colectivos fue una suerte de ejercicio abusivo del poder. O tratar de buscar, o lo que se quería era, si se iba a tomar la decisión de vacar a Vizcarra, que se respetara y se viera a una persona que de pronto encarnara mejor las demandas de la ciudadanía en ese momento. Legalmente le correspondía, en eso estamos de acuerdo, al señor Merino, pero las marchas obligan y la historia está llena de episodios como este. Por eso le decía, ¿cómo leer esto? ¿Cómo va a pasar a la historia el análisis? Y usted, con una experiencia política innegable, puede decirnos si se arrepiente de algo, por ejemplo. No. Cuando uno le piden prestar servicios al país y en momentos sumamente difíciles, uno tiene que estar presente. Yo no rehuyo ni nunca he rehuido responsabilidades y he tenido responsabilidades muy grandes, incluso la propia presidencia del Congreso. Y hubo circunstancias de todo y motivaciones de todo tipo, y también las que te decía de gente que no sabía por qué. Pero también los que sabían. Los que sabían, por eso había de todo, ¿no? De todo. Se llegó a comprender y mira, más aún. Claro, se llegó a comprender en ese momento la indignación, la rabia. ¿Cómo entiende usted? ¿Cómo compararía este paralelo? 5 años después, nuevamente una movilización, nuevamente grupos que llaman a que se vayan todos, que no creo que sea la solución, porque no se pueden ir todos, así las cosas no se arreglan. Sería el caos. Pero claro, pero el hartazgo y la constante sensación de que quienes asumen finalmente el poder y asumen una representación delegada por el ciudadano terminan defraudando las expectativas. Como te digo, había de todo en esta Villa del Señor, inclusive de un banco importantísimo
se dirigía la luz hacia el edificio donde estaba Manuel Merino, que era su domicilio, donde vivía con su familia. Cosas que no puedes comprender de gente de altísimo nivel, no solamente intelectual, económico, nacional, sino que quieren, se supone, lo mejor para el país. Por eso te decía que hubo de todo, pero lo peor, los infiltrados, que hicieron muchísimo daño, ¿no?, a la policía, a las personas en sí. Y a Manuel Merino, su propia gente de su partido, salvo el señor Burga, le quitaron la alfombra y dijeron que ni siquiera iban a dar el voto de confianza al Consejo de Ministros cuando ni siquiera habían escuchado qué era lo que iban a proponer. Hubo fastidio generalizado y de todo. Fue un punto complicado. Sí, muy complicado. Me ha dicho que no se arrepiente, pero ¿cree que algo se pudo hacer mejor en ese momento? Pero si no hubo tiempo de hacer mayor cosa. Y eso que se hizo, se arregló, por ejemplo, que pudiéramos estar en APEC, que no se quería, que pudimos cambiar rapidísimo al embajador que teníamos en la OEA, pudimos confirmar la fecha y ratificar la fecha de las elecciones. Pusimos menos problemas a través de un excelente ministro de Salud, menos restricciones, porque algunas ya no eran necesarias con el avance de la mejoría en el tratamiento de la pandemia. Entonces sí se pudieron hacer cosas en muy poco tiempo. Se hubiera querido hacer muchísimo más, pero no daba el tiempo. Y en lo que tú decías de prensa, o lo que decíamos ambos, hasta los medios del Estado estaban reiteradamente repitiendo lo mismo las 24 horas del día. Y una cosa es informar, pero ya eso parecía incitación, ¿no? Si usted, hoy estamos ante un nuevo gobierno, un gobierno también producto de una vacancia presidencial, ¿no? Y el señor Gerí de pronto parece tener a favor el hecho de que no era un congresista muy visible. Creo que eso, y en contraste a la figura y al rechazo que ha generado la presidenta Boluarte durante el tiempo que ha permanecido en la presidencia, creo que eso le ha jugado, por lo menos de acuerdo a los sondeos, no a favor. Es decir, hay una ventana de oportunidad que podría tener el señor Gerí. ¿Cómo ha visto el desempeño de este nuevo gobierno de transición en la historia del Perú? Primeramente, la reacción de la gente ha sido positiva. Seguramente muchos han pensado que siendo también presidente de la República y presidente del Congreso y ante una vacancia de la presidenta Boluarte, lógicamente asumió la presidencia constitucionalmente. Y entonces fue la misma situación que Merino, salvo que con Merino hubieron estas marchas y todo este tipo de protestas, etcétera. Entonces mucha gente ha visto seguramente, oye, nosotros no queremos que se repita esto. Y desde ese lado, desde el otro lado de la gobernabilidad y del gobierno, no se ha querido entorpecer el trabajo del Ejecutivo. Y ha sorprendido grata y felizmente la posición de Gerí y sus presentaciones. No se ha corrido de la prensa, estoy acá, estoy en cuanto a actividades necesarias, se ha ido a las cárceles, en fin, ahora ha comenzado el recorrido en provincias, ha tenido un consejo de Estado con los presidentes de las regiones, hoy día gobernadores, o sea, que está haciendo lo que la población reclama, que se trabaje por el Estado, que se trabaje por la nación, que no se escondan los gobernantes de los gobernados. Y entonces la actuación de Gerí ha caído bien. Cuando uno analiza o lee a los especialistas, por ejemplo, en materia económica, que dicen que de pronto el cuidado de la caja fiscal a través de un decreto de urgencia que ha emitido, es de las pocas leyes que ha emitido todavía este gobierno, es una respuesta tibia a esta suerte de festival de la langosta que se ha vivido, ¿no?, incrementando sueldos a todo el mundo, o cuando dicen que estos estados de emergencia realmente no van a ser eficientes. ¿Usted diría que acaso el mérito está
en que la gente ha acogido bien que sea un presidente que por lo menos haya expresado voluntad de escuchar, que era algo que no ocurría? ¿Y cómo hace el análisis del periodo Boluarte? Miren, ¿Iba a llegar o estaba el destino de la señora Boluarte escrito hace rato? yo no creo que estuviera escrito. Se han visto una ventana de oportunidad y la han aplicado. Pero también la señora Boluarte, y para ser justos, tuvo un giro muy importante, 2 28 de julio seguidos, el 24 y el 23. La señora de esa izquierda extrema que venía del señor Castillo, el profesor Castillo, como se quiera llamar, Pedro Castillo y no sé cuántos, viró y comenzó a respaldar la inversión y a decir que la inversión privada, extranjera o nacional era bienvenida al Perú. Comenzó a dar confianza, lo que era insólito respecto a su inicio, ¿no? Pero las formas son importantes en política. Son muy importantes. Y yo le decía, marcando el contraste, usted ha destacado, por ejemplo, el hecho de que Jerín no se corra. No se corre. Dina Boluarte se corría. Así es. Igual como hay cosas malas, había lo otro. No hizo nada para perturbar crecimiento. Se creció no a los niveles que habíamos estado acostumbrados con Alan II, pero se creció. ¿No era demasiado débil para ponerse firme, por ejemplo, con normas que hoy le están costando al Estado un presupuesto mayor para atender gasto corriente, por ejemplo? Fue demasiado, ¿cómo te digo? ¿En piloto automático? ¿Menos que piloto automático? Más que piloto automático, sí. Yo te diría que fue muy complaciente con las medidas populistas del Congreso. ¿Qué medidas, diría usted, merecieron en su momento una posición un poco más firme del gobierno? Todas las que significaban mayor gasto. Porque una cosa es el gasto de inversión y otra cosa es el gasto corriente. Mira la cantidad de personal que se ha tomado. Mira, cada vez que llegaba el ministro, votaba a todos los anteriores y nombraba nuevas personas. Era la locura. Y encima, con una resolución del Tribunal Constitucional en que le da una interpretación a la prohibición de iniciativa del gasto de los parlamentarios. Y entonces esto ha sido un festival, un jolgorio de gasto. Y cuando tú gastas más de lo que ingresas, tienes consecuencia de que no puedes pagar lo que sí es necesario hacer. Hace poco conversamos aquí en RPP con Vladimir Cerrón desde la clandestinidad. Y él dijo que mirando hacia el 21, retrocediendo la mirada, volteando la mirada hacia 2021, reconoció y dijo: fue una plancha improvisada la que tuve que conformar. Como yo no podía participar, entonces tuve que poner a Castillo por un lado, que venía en representación de un sector de los maestros, y a la señora Boluarte. Él dijo: fue una plancha improvisada. El punto es que la señora Boluarte, por un lado, nunca vio una captura de Cerrón, es decir, se habló mucho de la complicidad. Hoy incluso hay una investigación por el famoso caso El Cofre. ¿Cree usted que ahí hay una complicidad? Por otro lado, el Congreso no ha inhabilitado a Castillo, que hoy encabeza una lista al Senado. Que debería estar. Entonces, ¿cree usted, con la experiencia política, ¿no? Alguien me decía: creo que eres muy ilusa porque esto debe haber sido parte del acuerdo, pero finalmente hay que llegar a acuerdos. No le voy a decir quién me lo dijo porque además me lo dijeron off the record. Pero ¿cree usted que podemos intuir que la sobrevivencia de Boluarte pasaba por una suerte de negociación que incluía, ¿no?, la impunidad de Cerrón por un lado y este manejo un poco tibio en las sanciones para Castillo? Puede haber algo de eso. Pero yo creo que hay algo más y que es más importante que lo otro, que como no tenía bancada, necesitaba lógicamente ser complaciente con todas las bancadas del Congreso para que no la molestaran, entre comillas. Y eso es lo que hizo. Cerró la boca, no habló. Ahora, complaciente es una palabra. Y no observó una serie de normas. Pero también podríamos utilizar irresponsable, porque sin ninguna duda, constitucionalmente tenía una responsabilidad. Pero por supuesto. El ministro de Economía, por ejemplo, el señor Pérez Reyes, la verdad, decía una cosa sobre las AFP, luego cambiaba y se plegaba a las decisiones del Congreso.
Y caray, uno decía, pero está incumpliendo una responsabilidad que está escrita. Estamos totalmente de acuerdo. No se cumplió con la Constitución. Tú tienes un mecanismo constitucional cuando no está de acuerdo el Ejecutivo con lo que señala el Congreso, y es la observación. Podías observar, y las observaciones han sido muy pocas y de cuestiones no sustantivas. Ahora, vale decir, el Congreso tampoco es que haya sido muy estricto con ella, muy fiscalizador tampoco, ¿no? Las interpelaciones a los ministros, por ejemplo, el trato que se le dio a ministros, caramba, bastante cuestionados, con evidencias incluso de corrupción, las mentiras de la señora Boluarte flagrantes con relación al tema de los relojes y otros asuntos, las cirugías estéticas, por ejemplo. Mire, lo que nos lleva a decir que tanto el Congreso necesitaba de la señora Boluarte como la señora Boluarte necesitaba del Congreso. ¿Y qué consecuencias nos deja a todos hoy? Firmar pactos. Claro, ¿qué vamos a tener que pagar a causa de eso? No es que tenemos que pagar, ya lo estamos pagando. Correcto, que estamos pagando. Así es. La consecuencia es muy grave, ¿no? Porque ¿cuál es esa consecuencia? La consecuencia es que te has ido de orza en el gasto corriente y has dejado de dar las facilidades a una serie de inversiones que estaban paralizadas. Institucionalmente hablando, se habla de la destrucción de las instituciones o el debilitamiento, por lo menos. Yo diría debilitamiento. Debilitamiento. Sí. ¿Qué pasa con el equilibrio? No sé si ha tenido la oportunidad de darle una mirada a la propuesta de funcionamiento del próximo Senado y de la Cámara de Diputados con los reglamentos. Pero se habla de un Senado todopoderoso, es decir... Muy poderoso. Correcto. ¿Hay un riesgo ahí? Sí, pero eso viene de la ley, no los reglamentos. Ajá. Mire, tengo el beneficio de haber estado en los dos sistemas. Yo entré en el 90 y terminé en el 2016. En el 90 era bicameral. Sí. Y uno de mis primeros proyectos de ley en el sistema bicameral fue cambiar el INTI al Nuevo Sol. ¿Qué significaba el proyecto? Era lo más sencillo, quitar ceros, nada más fácil. Y sin embargo, se demoró más que un embarazo, como 9 meses o algo más, entre idas de Cámara de Diputados al Senado, vuelta, conferencias, etcétera, un tema de quitar ceros, que si quito solo 3, que ¿por qué no le pones quitas 4? Mira, me frustré profesionalmente con la bicameralidad. Como abogado, con la bicameralidad. Por eso, el íter legislativo era muy grande. Y te cuento lo que ya colmó mi paciencia, lo de ese proyecto para modificar y que al fin se hizo del INTI al Nuevo Sol, ahora solo Sol. Pero es verdad. Entonces, ¿cuáles eran las bondades de una cámara, de una sola cámara y de 2 cámaras? Una sola cámara, el íter legislativo era muchísimo más rápido. Y entonces eso me fascinó frente a esa frustración. Pero sin embargo, en la bicameralidad, el tener anteojos, o sea, 2 ojos más, te facilita las cosas. Lo ves con mayor responsabilidad. 4 ojos ven más que 2. 2 cámaras ven más que 1. Y tienes además entre la decisión de una cámara y la segunda cámara, tienes un interregno de algún tiempo importante en que hace que la colectividad tome conocimiento de qué es lo que se ha aprobado, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus observaciones, y en la segunda cámara se puedan resolver esas inquietudes. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué es mejor, la rapidez o la seguridad jurídica? Yo hoy día me quedo con la seguridad jurídica sin ninguna duda. Me da como ciudadanía más posibilidades de defendernos ante el abuso que pueden tener los que son nuestros representantes. Entonces, diría que estamos encaminados. Finalmente, ¿qué reflexión haría sobre lo que debería venir en 2026 con este proceso
complicado en los procedimientos, pero también complicado por la cantidad de candidatos, por cómo se ha pervertido el sistema de partidos políticos, convirtiéndose ahora sí en una suerte de paradero de combis, ¿no? Es más, pareciera eso. Algo que pasó en los 90 también, ¿no? Los partidos históricos, usted ha militado en el PPC, el Partido Aprista, Acción Popular, se dejó o se ha dejado un poco de lado la ideología, digamos, por el interés, la inmediatez en el beneficio particular, el negocio, si se quiere, de la política. Estamos total y absolutamente de acuerdo. Yo te diría más, hay partidos tradicionales hoy día que están en peligro de extinción. Ahora, lo preocupante en este momento es cómo va a votar la gente y dos, cómo se van a llenar las actas. Yo creo que ahí va a haber infinidad, multitud de nulidades. Por errores. Así es, definitivo. Llenar esa acta va a ser dificilísimo. Ahora, los resultados en lo que significa el número de agrupaciones políticas no me preocupa. No creo que más de 5 o 6 pasen la valla, con lo cual no vas a tener más de 5 o 6 grupos parlamentarios. Bueno, vamos a estar atentos. El reglamento que se han aprobado ahora son muy ligeros en lo que se refiere a mantener cierta coherencia en el Parlamento. Tú no puedes estar de saltimbanqui de bancada en bancada. Si bien la curul es del parlamentario, si no te hubieran puesto el partido en ese lugar y en esa lista, no eras nada. Entonces, lógicamente hay que tener respeto al parlamentario. Tú puedes ser disidente, pero no, ¿qué te puedo decir? Un irresponsable tránsfuga, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hablar justamente con el señor Chevasco más adelante. El mejor oficial mayor que ha tenido el Congreso. Con el ex oficial mayor del Congreso vamos a hablar también sobre ello para tocar, y en los próximos días también, por supuesto, compartiremos más alcance sobre estos reglamentos para entender mejor qué es lo que va a empezar a funcionar. Pero tienen algo bueno, y esto se debe a Rospigliosi, que se han hecho. El próximo Congreso podrá modificarlos, dejarlos de lado, hacer otros, pero el próximo Congreso comienza ya con algo, puede funcionar. Bueno, optimista, de todas maneras. Muchas gracias. No digo gracias. si bien o mal, pero puede funcionar. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros.